Otra de las presentaciones magistrales en este día, en este segundo día del Congreso, del primer Congreso Nacional de Seguridad Privada, Retos y Oportunidades. Y recibimos a don Jeffrey Camacho, director de la empresa K9 Internacional. Don Jeffrey, estuve escuchando su ponencia y la verdad que muy interesante, muy importante el tema que tocó, que está enfocado completamente a una empresa responsable. Sabemos que en el país hay cerca de 550 empresas, pero que tenemos un número también muy grande de empresas que no son responsables. Aún así, dentro de ese grupo de empresas debidamente registradas, hay también empresas que no cumplen. Don Jeffrey, bienvenido a este programa Podcast Charlie Charlie. Bueno, muchísimas gracias, don César, por la invitación. Para mí es un honor y qué bueno que podamos tener esos espacios. Creo que es importante hablar sobre todo del tema de seguridad y sobre todo de seguridad privada de las empresas, de lo bueno que hacemos o que tienen que hacer las empresas para ser responsables, ¿verdad? Porque como usted dice, ahí, según dato, ahorita son 521 empresas registradas, ¿verdad? De esas, no todas cumplen, ¿verdad? Y lamentablemente lo que tenemos que hacer las empresas responsables y demás también las empresas que contratan, pues es ser más estrictos, ¿verdad? Y ir más allá y no solo pedir una certificación que nos la da el ministerio por 5 años, sino pedir la certificación de mes a mes, pedir caja, INS, ¿verdad? Y otras cosas, porque al final creo que es un trabajo de todos lograr de que todas las empresas cumplan, ¿verdad? Porque no solo se ve afectada la empresa que lo contrata, ¿verdad? Sino también se ha afectado los colaboradores que al final, o las personas que trabajan para estas empresas que no están siendo responsables, son los que se ven más afectados. Y usted tocó un tema interesante ahí y es las empresas que están inscritas que no cumplen. Pero hay algún detalle todavía más importante, el comprador del servicio de seguridad. Y en eso tenemos dos ámbitos, el privado y el público. Eh, Sabemos que en el sector privado, los que compran servicios de seguridad privada en muchos casos, lo valoran por costo. Y así es como compran, por costo. Y si en el mercado se encuentran compañías ilegales, porque eso son ilegales, que no cumplen con una serie de estándares, entonces ese es el servicio que compran. ¿A qué se exponen las compañías que hacen ese tipo de negocio? Recordemos que las empresas que contratan, y ya hay jurisprudencia, ¿verdad? Que contratan servicios como estos, y hay un incidente o hay alguna demanda, alguna denuncia, son solidariamente responsables, ¿verdad? Obviamente es muy fácil darse cuenta cuando un servicio no es a ley, por decirlo de una forma, porque el 80-85% de la del costo de servicio es mano de obra. Entonces, si usted cuando cotiza o cuando usted solicita un servicio no da ni para la mano de obra, entonces ahí llevamos que estamos contratando un servicio ilegal, ¿verdad? Entonces, las empresas a qué se van a exponer? Pues prácticamente a denuncias, porque los van a denunciar, a malos servicios, hasta fatalidades que hablamos ahora, ¿verdad? Oficiales que no son capacitados, oficiales que no cumplen con los requisitos mínimos para trabajar en seguridad, ni tan siquiera con cursos. Entonces, a eso se van a exponer. Nos hemos encontrado, basado en ese comentario, nos hemos encontrado empresas dentro de la asociación, ACES, han venido a nosotros afiliados a decirnos cómo es posible que ese servicio en un residencial, en una empresa, en una industria, lo estén cotizando a un precio más bajo inclusive que lo que podría ser el salario básico mínimo de esos agentes de seguridad. Pero por otro lado, y siempre me he cuestionado, esa misma empresa tiene empleados y sabe cuáles son los componentes de un salario base más las cargas sociales. Entonces, si esa empresa ya tiene un estándar propio, ¿cómo es que ve al tercero con una lupa diferente? Creería que es por un tema de, bueno, malas prácticas y también que andan buscando, y aquí, ¿verdad? Me van a disculpar, pero aquí lo que andan buscando es bajos costos con el servicio que le vayan a ofrecer, ¿verdad? Porque al final, si ellos saben, y como lo hablamos antes, si ellos saben de que el mínimo para cubrir un servicio de seguridad, no sé, de 24 horas con 3 oficiales,
es X solo en mano de obra y en cargas sociales y yo estoy pagando menos de eso, desde ahí ya ellos saben de que es un servicio que no está siendo remunerado como debe ser. ¿Por qué lo hacen? Pues prácticamente, y esas ya a título personal, lo hacen pues para abaratar los costos del mercado y los de ellos sobre todo. Nos encontramos también, y esto es un espacio interesante porque podemos estar hablando de denuncia de ese tipo de actividad. Nos hemos encontrado empresas no pequeñas, empresas grandes, que utilizan una herramienta para hacer compra en subasta. Y lo explico. La compra en subasta es poner un precio, ofrecer una apertura de una licitación, ofreciendo una base, y después de esa base, entonces se adicionan las compañías a querer pujar y entran en una puja. ¿Eso lo ve usted irregular? Sí, sí es irregular porque es como al mejor postor, ¿verdad? Obviamente, aquí va a venir mucho de las empresas responsables, que muchas empresas responsables tienen que sí o sí entrar a esa puja, a esa licitación por medio de esa plataforma, no, existen varias plataformas, no solo es una, y que cada empresa vea y diga, bueno, mi tope, ¿verdad? Llega hasta acá, ¿verdad? Porque yo como empresa responsable no puedo dar menos o no puedo cobrar menos de esto porque ya estaría incumpliendo en algo o estaría perdiendo en este caso. ¿Y cómo hacen las otras empresas? Pues prácticamente se empiezan a jugar con temas, y a jugar digo yo, a no pagar, no sé, menos en alguna condición de INS, caja, o pagar salarios que no son, o horarios que son relacionados a lo que dice la licitación. Es la única forma de cómo esas empresas pueden cobrar menos de lo que deberíamos de cobrar por un servicio, en este caso 24 horas, a ley, ¿verdad? Porque y eso también es algo que yo siempre digo, cuando la empresa cobra menos, algo hay escondido. Y normalmente, que siempre pierde es el oficial. Normalmente, ¿por qué? No le pagan la caja o le pagan menos, le reportan menos, horarios sumamente abusivos, equipos que se los cobran, uniformes que cobran. Entonces, el que normalmente siempre pierde es el oficial, ¿verdad? Cuando la empresa es responsable, pues ellos vamos a tener o va a tener un tope y yo aquí no puedo cobrar menos porque no puedo. Pero sí, no estoy de acuerdo con ese tipo de pujas. Sí, eso es y desgraciadamente eso ha venido sucediendo en el país de cerca de 10 años, está pasando el tema de pujas. Y este es un espacio interesante para que las empresas que hacen ese tipo de prácticas, pues lo piensen dos veces, porque al final, como bien lo dice usted, don Jeffrey, está afectando a la gente de seguridad, al oficial de seguridad al final. Yo no concibo, todavía no he podido encontrar cuál es la fórmula en donde un empresario de ese nivel, dice, yo con esto gano. ¿Cómo va a ganar con un porcentaje que es mínimo, habiendo un margen que ya está establecido por el Consejo Nacional de Salarios, que dice es tanto el salario mínimo, y a eso se le cargan todas las cargas sociales, valga la redundancia? Entonces no hay magia, no puede haber magia. Sí, no hay magia. Y él no va a dejar de ganar. No hay magia y como lo digo, el que siempre alguien pierde y normalmente es el colaborador, ¿verdad? O el oficial que contratan y tal vez el tema en la parte de la Caja Costarricense de Seguro Social o el tema de horarios, ¿verdad? Pero las empresas responsables están claras o tenemos que estar claros todos de cuál es el tope, ¿verdad? Hasta dónde puedo llegar yo para cobrar un puesto 24 horas, un puesto sin perder y obviamente estando a ley. En una de las juntas directivas de ACES recuerdo la expresión que siempre me marcó, la expresión de un fiscal que decía, no, aquí lo que está haciendo el que compra el servicio es robando. ¿Robando a quién? A la gente de seguridad. Cuando se le pide, rebaje. Al final, con 3, 4 rebajos que se hagan en cualquiera de los rubros de las cargas sociales, es robándole a ese agente de seguridad. Porque o le robas en las extras, o le robas en sus vacaciones, en horarios extendidos, no pagándole el costo correcto de esas horas extras, vacaciones o cualquiera de los otros rubros, o reportando menos a la caja, que también.
Y ahí quiero concentrarme, reportando menos a la caja. Entendiendo una mala práctica, reportar menos a la caja, ¿cómo le afecta a la gente de seguridad? Le afecta, bueno, primero en el pago de su cesantía o en el pago de su liquidación, pero más allá de eso es, obviamente, a futuro, cuando la persona se vaya a pensionar, ¿verdad? Y otra cosa que es la más riesgosa para mí es si esa persona le llegara a suceder algo, alguna fatalidad en el puesto, pues su seguro, Su su cobertura. cobertura Ujú. va a ser sobre ese rubro. Entonces ahí es lo más, donde más afecta al colaborador. Definitivamente es un daño bastante grande en lo inmediato, pero algo que siempre he visto con mucho recelo, porque afortunadamente y gracias a toda mi trayectoria, tuve la bendición y la suerte de que me reportaran el salario correcto. Y eso me permitió hoy, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, tener una pensión IBM realmente como debe ser. Todas esas personas que no cotizaron, ya sea por voluntad o porque su patrono los exigió a reportar menos o les indujo a reportar menos, van a sufrir entonces ese Claro, menoscabo en su pensión a futuro. claro que sí van a sufrir a futuro. Ahora, si se dan cuenta antes, ¿verdad? Y aquí va sobre ambos lados, ¿verdad? Pueden denunciar de alguna forma y también pueden hasta denunciar al cliente o a la persona que Que contrata, compró el que compró el servicio. servicio, porque hay solidaridad. Entonces, hay una solidaridad de que yo compré un servicio que no era el que debía comprar porque está incumpliendo en algo. Bueno, eso es un dato muy interesante porque eso sería una corresponsabilidad y eso no lo está mirando hoy el que compra el servicio. He escuchado también algunas respuestas a eso, donde el que compra el servicio dice, yo firmé un contrato con la empresa de seguridad o con la empresa de limpieza o con la empresa de mantenimiento, porque esto no es exclusivo de las empresas de seguridad. Hay otros rubros y servicios que hacen exactamente lo mismo. Entonces, vemos condominios, empresas, industrias que compran el servicio sabiendo que lo que están pagando no es lo justo para que le llegue al final un salario adecuado a ese colaborador. Pero ahí también vamos al tema de los compradores, en este caso, que lo hacen todo mal, ¿verdad? Desde el principio, desde que compran un servicio que no está pagando ni el mínimo del servicio. Y lo otro es también que hacen un contrato donde ponen en la cláusula de que no son solidariamente responsables o que la relación es entre el oficial y la empresa de seguridad y no con ellos. Pero tendríamos que revisar la jurisprudencia, porque creo que ya hay jurisprudencia, creo, ¿verdad? Donde ya hay empresas que han tenido, aún así, con esa cláusula en el contrato, que hacerse responsables. Independientemente, don Jeffrey, si hay o no jurisprudencia, creo que lo más importante aquí es levantar el tema y decir está mal. Eso no está correcto, porque al final, y lo vemos otra vez, al final de la carrera, cuando ese hombre llegue a sus 67 años, que es lo que está hoy, no va a poder reclamar una pensión adecuada. Y yo había perdido realmente de foco eso otro que usted decía, el accidente. ¿Qué pasa si en ese trayecto de su trabajo, de su vida laboral, sufre un accidente? Pues le van a pagar de acuerdo a ese salario. De acuerdo a lo que se está cotizando, de verdad, o, ¿verdad? En el mejor de los casos, porque también hay casos donde no existe hay empresas Que ni siquiera el seguro tienen. tienen. Entonces, ahí sí estaría totalmente expuesto, en ambos casos está expuesto, pero en el caso donde no le pagan el seguro está mucho más expuesto el oficial, porque recordemos que sea como sea, trabajar en seguridad, desde que el oficial se pone el uniforme ya tiene un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo porque, y lo hablaba ahora, es la persona, si alguien quiere cometer un acto ilícito, el primero al que le tiene que hacer daño es al oficial. Al primero que tiene que mitigar o que tiene que someter es pues prácticamente al oficial. Entonces, si no tiene seguro, pues estamos exponiendo mucho más a que esta persona la pase mal. Empresas que cambian, y en el argot nuestro se dice, mudan de piel, como las culebras, ¿no? Mudan de piel. Tienen una compañía y se mudan a otra, y se mudan a otra, y se mudan a otra. Y al final son los mismos dueños,
con diferente cara, con diferente fachada de empresa. Eso es una contraposición a lo que usted explicaba ahora de empresas responsables. Hemos visto muchos casos acá de empresas que hoy se llaman seguridad X, mañana seguridad X, pasado mañana seguridad X, ¿verdad? Bueno, durante el tiempo se van cambiando. Y eso es por varias razones, pero la primera es que deben, ¿verdad? Le deben al Estado en el tema de INS, Caja, o tienen muchas denuncias a nivel laboral, ¿verdad? Por malas prácticas laborales, y lo que hacen es cerrar una empresa y abrir otra. ¿Para qué? Para que todo lo que está sobre esa empresa quede en el olvido. Y es una práctica que normalmente se hace con estas empresas que no son, en este caso, responsables con lo que hacen. Yo lo veo de esa forma también y lo he percibido durante todos estos años en ACES. Sin embargo, me llama la atención de que aún así los agentes de seguridad, los oficiales de seguridad, caen en ese error. ¿Dónde puede estar eso? Porque ellos lo están identificando. Saben que es la misma empresa con la que trabajaron hace un mes y los vuelven a contratar con otro nombre, pero si ve, la organización es la misma. César, es algo que yo me lo he preguntado, ¿verdad? Porque al final uno ve ahora a los agentes de seguridad más informados, los ve que entre ellos se hablan, ¿verdad? Entonces es algo que a mí, ¿verdad? Eso yo digo, si saben que los están cambiando de una sociedad para otra, es porque hay algo, ¿verdad? Algo mal está pasando, algo mal está pasando, temas de, como les decía antes, de la caja o tema de denuncias, no entiendo, ¿verdad? Y es algo que podemos después sentarnos, ¿por qué o varios oficiales, sabiendo que esto está pasando, siguen ahí? Y saben que esto les va a traer problemas y saben que esto les va a afectar en el futuro, pero ahí siguen. Es algo que yo hoy no me puedo explicar. Bueno, es una incógnita que debemos definitivamente que despejar en algún momento. Y como bien lo decís, ellos hoy están mejor informados, tienen grupos de WhatsApp, tienen grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, dice uno, ¿cómo es que están ignorando ese aspecto? Vienen a este tipo de actividades, porque hoy he visto gente ya que trabaja en seguridad directamente, entonces aquí se están informando también. Sí, bueno, es una tarea que nos queda a nosotros como asociación y como profesionales en la seguridad que queremos depurar este tipo de actividad porque hoy día sucede algo y lo vamos a ver este fin de año. Todos los años, Jeffrey, todos los años vemos que una compañía de seguridad, una, dos o tres compañías de diferente tamaño salen. No pueden hacerle frente a sus obligaciones y quiebran. Eso es nefasto. Pero es nefasto para el gremio. Es parte, sí, es parte, César, de lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Cuando yo no cobro lo justo, ¿verdad? Lo justo del mercado, esto va a llegar a pasar, o esto de esas empresas que al final de año no tienen para pagar sus aguinaldos, que es un rubro importante de pago, depende de la planilla, así tengan 10, 20 personas, o tengan 200 o 400 personas o más, es un rubro importante. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque ellos mismos llevan a su quiebra cuando tienen ese tipo de competencia desleal. Esto es lo que les lleva. Ahora, también los propios oficiales lo van conociendo, ¿verdad? Yo ahora hablaba un tema de que cuando una empresa responsable hace su análisis de riesgos, tiene que hacer también su análisis de riesgos financiero, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar yo si le llego a diciembre al aguinaldo, si puedo pagar la planilla quincena a quincena o semana a semana o mes a mes, como se pague? Porque los mismos colaboradores se van dando cuenta, cuando ya una empresa empieza antes de diciembre a fallar en los pagos, a atrasarse en los pagos, ya eso tiene un porqué. Insisto, y pasa normalmente cuando empresas irresponsablemente no cobran lo que debe de cobrar un servicio. Pasa eso. Don Jeffrey, hay tres rubros terribles para final de año. Los salarios, los aguinaldos, la Caja Costarricense del Seguro Social y el INS. El INS, pero se le acerca uno más, entonces ya tenemos 5. El IVA. Ah, cierto. ¿Por qué? Porque usted factura hoy, tiene que pagar al día 15 del siguiente, pero todavía usted no ha recibido ese pago. Es una tarea fuerte y lo dije ahora porque usted dijo el ejercicio financiero, ese análisis de riesgo financiero.
¿Cómo manejar eso? Y por eso es que, bueno, no sé si por eso, hay muchas empresas que llegan a ese colapso a final de año, porque tienen que enfrentar, ya dijimos, 5 rubros diferentes muy fuertes. Okay. Hay algo importante también, ahora que hablamos de las licitaciones, y creo que eso es parte de la estrategia cuando uno trae un cliente nuevo, ¿verdad? Y es también ver cuánto va a ser el tiempo en el cual yo voy a tener el retorno de la facturación, ¿verdad? Porque ahora también hay empresas que dicen, bueno, y te pago el crédito es a 90 días. Entonces estamos hablando que ya estamos hablando que de 3 meses, de soportar usted una planilla de, no sé, de 20 personas o de 100 personas por 3 meses, estamos hablando que de usted va a recibir el primer pago hasta los 3 meses que ya usted tiene servicio y ya usted ha pagado 3 planillas completas, ¿verdad? Entonces eso es lo que descalza a muchas empresas, ¿verdad? Entonces, esa parte de la estrategia financiera es importante medir, uno, cuánto ingreso tiene, la parte de cuánto cobro tiene, a cuánto tiempo o en cuánto tiempo le estoy dando yo el servicio, o digamos, si yo doy servicio hoy, me lo facturo en un mes, lo facturo en 2 meses, lo facturo en 3 meses, ¿verdad? Eso es lo que también hay que medir muy bien. Eso es parte de lo que usted decía ahora, es la empresa responsable. Tiene que hacer ese análisis porque dentro de esos 3 meses, si le estoy siguiendo bien lo que usted dice, no es solamente la planilla, no es solo el salario, es el seguro, es el INSS, equipos que hay que estar... Supervisión. Claro, porque hay que comprarlos para poder prestar el servicio. Correcto. Y a eso se le suma el hecho de que hay que pagar ese IVA de esa factura sin haber recibido un 5. Todavía un 5. Exacto. Es una tarea muy dura. Sí, es una tarea muy dura. Y lo menciono porque hay empresarios o pseudoempresarios que dicen, no, yo sí me meto en seguridad porque eso es algo muy fácil. Claro que da risa. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Yo ahora, dentro de lo que estamos hablando, digamos, para ser una empresa responsable, ¿verdad? Fueron 15 puntos. Dentro de cada punto eran 8, 7 puntos más, ¿verdad? O subtemas. Porque al final muchos creen, o gente que está afuera, ¿verdad? Que con solo el hecho de que a mí me den el visto bueno o la certificación por seguridad privada o por la Dirección de Seguridad Privada, ya soy una empresa de seguridad. No. Es el inicio de un camino muy largo para ser responsable. Eso es apenas, exactamente, es el permiso para que empiece a operar. Pero todavía no hemos hablado de la venta de servicios, no hemos hablado de esa retención que tiene que tener, de ese soporte financiero para poder, qué sé yo, estructura operativa. Y si le llega ese excelente contrato con una tal vez transnacional que le dice, yo te contrato, es excelente esa noticia, pero ¿cómo le voy a dar soporte económico? Solo el hecho, aún así sea el servicio, no sé, facturado a los 30 días, el implementar un servicio tiene su gasto. Equipos, capacitación, contratación del personal, supervisión y toda la estructura administrativa que tiene que tener usted para poder dar el servicio, ¿verdad? Que el Departamento de Recursos Humanos, que Proveeduría, quién hace las compras de todo el equipo que vamos a meter, ¿verdad? Entonces, aún así, hay que tener una buena estructura financiera. Definitivamente. Entonces, ser compañía responsable en este rubro, y creo que en cualquiera, pero nosotros que estamos hablando de seguridad privada, es algo bastante engorroso. Sin embargo, todos los meses tenemos compañías de seguridad inscribiéndose y sacando permisos. Parece ser algo sin sentido, porque no es fácil. No es fácil. De acuerdo a lo que hemos visto, no es fácil cuando usted quiere hacer las cosas bien. Bueno, es un buen punto. Cuando usted quiere hacer las cosas bien, no es fácil. Para todo lo demás, no importa. Es sencillo. Es sencillo. Pero al final de la jornada, ¿quién sale afectado? Es el agente. El agente sobre todo. Y quien recibe servicio también, sea como sea. Bueno, es un buen punto. Quien recibe el servicio no está valorando a esa empresa si hizo o no la tarea. Y normalmente, César, pasa, digamos, cuando usted ve, y yo que tengo ya más de 20 años en seguridad privada, usted ve cuando usted tiene un cliente y el cliente usted le tiene servicio muy bien, el servicio va excelente, pero de un momento a otro sale una licitación y de uno pierde el servicio y cuando se da cuenta es que lo pierde por un tema de costos. Usted ve la estructura de costos y dice, no, es que ¿cómo van a pagar, verdad? 2, 3 meses después, esa empresa está regresando a la empresa anterior. Está llamando otra vez para que le tomen el servicio.
claro. Bueno, perdió. Perdió porque en esos 3 meses, 4 meses o el año que supo, Pasaron cosas. pasaron cosas que cómo lo va a resolver ese cliente. Resolver ese Y tipo de algo cosas. también importante es que casos que hemos visto, ¿verdad? No, en muchos lugares, en el sector público, en el sector privado, es que son empresas, ¿verdad? Que tienen sus políticas también o sus buenas políticas de contratación, ¿verdad? Pero al final uno dice, bueno, es un tema de costos. Y ahí es donde también es importante que las personas que se dedican a compras en ese tipo de empresas conozcan a cabalidad las leyes de Costa Rica, porque muchas veces las compras se hacen desde otros países y nos comparan con un servicio que se compra en Nicaragua o se compra en Guatemala, ¿verdad? Que somos totalmente diferentes y hasta con los precios de esos países, ¿verdad? Entonces, hasta que ya vienen los problemas posterior a que hicieron la compra a una empresa que no está normada o una empresa que no cumple con los requisitos mínimos, es cuando tienen que volver a hacer el cambio. Pero muy interesante lo que decís, porque uno podría creer que empresas transnacionales tienen todo el know-how para poder comprar en cualquier país. Podrían tropezarse con esa piedra entonces, Correcto. porque comparan con países centroamericanos en donde la diferencia salarial, los regímenes de cobertura de seguro social, de accidentes, etcétera, y salarios mínimos no son los mismos. No, Para no. un servicio de un edificio, una oficina, que es igual en Guatemala, en El Salvador, en Honduras o en Costa Rica, pero que al final la forma financiera de calcularlo no es la misma. No es la misma y aparte de eso que hay rubros que otros países o sí, algunos rubros que otros países no se contemplan al nivel que o en el porcentaje que nosotros lo tenemos, al punto también de que nuestros salarios son mejores a los salarios de casi que de Centroamérica. Eso es cierto y me ha llegado mucha información con respecto a eso. Bueno, hemos recibido todos mucha información de comparativo y es un error entonces para esa empresa calcularlo de De igual ahí forma. lo importante, ¿verdad? Que son buenas prácticas de una empresa responsable es que podamos tener la apertura con ese cliente y explicarle por qué creemos de que lo que estamos facturando o lo que estamos cotizando debe ser, ¿verdad? Con todos los rubros y qué es lo que podría estar pasando con la otra empresa que cobró menos de lo que, de lo que debería cobrar O sea, para debemos poderles, inducirlo a que vea que la legislación es no es la diferente, misma, es diferente. eh, que de por sí ya lo entiende, pero que por un asunto meramente de costos quiere apegarse o ignorar la legislación local. Exacto, Eso es lo que estamos viviendo. exacto. En resumen, la empresa responsable. ¿Cómo debería ser la empresa responsable, don Jeffrey, para ir cerrando? Bueno, para cerrar, yo les decía ahora, una empresa responsable, bueno, primero, y bueno, que esté inscrita, obviamente, con todo el tema, no solo ante la parte de servicios de seguridad, sino también que tenga, obviamente, los seguros, que tenga el tema de lo que tiene que ver con pagos de el Ministerio de Hacienda, el pago de la caja, de INSS, ¿verdad? Pero más importante, y fue el ejemplo que puse ahora, ¿verdad? Nosotros en empresas de seguridad damos servicios con personas. Entonces, el recurso humano, ¿verdad? Es y debe ser lo más importante de la empresa. Porque si yo atraigo el mejor recurso, esas personas se sienten bien pagas, tienen buenos equipos, buena capacitación, lo voy a mantener por mucho tiempo. No hay nada peor, ¿verdad? Que una empresa no pueda atraer personal. No hay nada peor que tener oficiales que no cumplen con los requisitos mínimos. Entonces, creo que una empresa responsable, desde el momento que hace la cotización o la licitación, tiene que velar por buenos salarios, por la parte de las leyes, por lo que tiene que ver con capacitación e importante el respaldo operativo. Yo no hago nada con estos tres si no tengo una buena supervisión, si no tengo un Una buen buena control, respuesta. una buena respuesta. Y ahora lo que está ahorita en boga, por decirlo de esta forma, es la parte de implementar tecnología, ¿verdad? Que el oficial tenga herramientas. Ya no solo basta
con tener un oficial ahí en un ingreso, sino que tenga herramientas. Herramientas como cámaras, como bitácoras electrónicas, como control de marcas más eficientes, donde el oficial pueda tomar fotos, pueda hacer un reporte inmediatamente, donde el control de marcas también pueda tener el tema de tareas específicas y lo de capacitación, ¿verdad? Que muchas veces, y ahora lo hablaba yo, contratamos a un oficial y no, es que hay que darle capacitación de primeros auxilios, hay que darle capacitación de armas, hay que no, es que eso no está dentro del plan de estructura de costos. Ahí estamos siendo irresponsables. Entonces, toda la parte de responsabilidades, desde que nosotros empezamos a cotizar un servicio, desde ahí tenemos que ser responsables. Que también se cumpla con la parte de infraestructura, ¿verdad? Que el oficial tenga agua, tenga electricidad, tenga los servicios básicos, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado lugares donde cotizamos, donde se cotiza y no hay ni tan siquiera una caseta para que el oficial pueda resguardarse. Entonces, creo que una empresa segura ve todos esos temas, ¿verdad? Pero sobre todo es, más que dar un servicio, es dar el servicio con la mejor calidad de personas y que las personas se sientan a gusto, porque un oficial que está a gusto hace bien su trabajo. Y usted lo mencionaba ahora, sí, es la calidad de ese ser humano y las condiciones en que ese ser humano va a trabajar. Y mucho encontramos en empresas ilegales o en empresas no responsables, encontramos eso. Lo contrato y no importa, vaya ahí, esté ahí a la intemperie, en condiciones precarias para trabajar, pero lo contratan. Pero lo más doloroso es que el cliente, el que sabe que ese servicio lo necesita, lo contrata bajo esas condiciones. Y al final van a venir los problemas, ¿verdad? Si yo tengo ese tipo de situaciones, si yo implemento un servicio así, al final van a venir los problemas. ¿Por qué? Porque entonces ya va a venir, ya no solo va a ser el tema de que estoy incumpliendo, ¿verdad? Con nuestro colaborador, sino también que ya va a venir el Ministerio de Trabajo, ya va a venir el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque recordemos que hay requisitos mínimos para que un oficial de seguridad pueda desarrollar su trabajo. Este es un mensaje muy importante, don Jeffrey, de verdad. Empresas de seguridad responsables, tanto para el empresario que compra los servicios, tanto para el empresario que presta los servicios, que son las empresas de seguridad privada, pero lo más importante, y usted lo ha mencionado ya varias veces, el agente de seguridad, ese oficial de seguridad, porque al final de la cadena, él es el que va a estar en el puesto. Correcto. Presten atención, por favor, a ese tipo de cosas, porque en este congreso es justamente lo que queremos resaltar, que esta es una industria y que debemos hacer que esta industria sea de mejor calidad siempre. Los invitamos entonces a ver el podcast Charlie Charlie, en donde tenemos una serie de entrevistas justamente con estos temas. Gracias, don Jeffrey. Muchísimas gracias, don César. Y ojalá que podamos vernos el próximo año con el número 2. Vamos a hacer no todo lo posible, hasta lo imposible para que tengamos el número. Gracias.